Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a explicar algunos de los errores más comunes cuando se quiere perder grasa con una dieta cetogénica. Las dietas cetogénicas y algunas dietas similares a la cetogénica, es decir, que pueden hacer entrar en estado de cetosis al cuerpo y eso, por supuesto, favorece la pérdida de grasa. En este caso me refiero, por ejemplo, a las dietas hiperproteicas. Bueno, pues son dietas que lo que están provocando es un estado en el cual nuestro cuerpo utiliza la grasa como combustible y por lo tanto lo que perdemos es grasa principalmente, pero hay algunos errores que nos impiden perder grasa corporal. Hoy me voy a centrar en las dietas cetogénicas clásicas. En otro caso, bueno, pues podemos hablar de otro tipo de dietas como las hiperproteicas y de su efecto o de los posibles errores que se puedan cometer y que no permitan o no ayuden a perder esa grasa corporal. Pero vamos a las dietas cetogénicas clásicas, que son aquellas en las cuales el consumo de macronutrientes se reparte priorizando el consumo de grasa. Es decir, alrededor de un 70-75% de la energía que se consume en una dieta cetogénica clásica debería ser obtenida de las grasas de la dieta. Y eso es algo que cuesta muchísimo, ese cambio de chip para muchas personas. Y ahí tendríamos uno de esos principales, más que errores, aquí sería una dificultad, ¿no? El empezar a pensar en comer alimentos ricos en grasa en lugar de seguir las pautas o las recomendaciones generales de una alimentación saludable, en las cuales evidentemente tienen cabida también los alimentos ricos en carbohidratos en sus proporciones adecuadas. Vale, pero en este caso nos olvidamos de los carbohidratos, que no deben superar el 10% de la energía. Nos queda el resto, que serían proteínas. Si realmente queremos perder grasa corporal con cierta facilidad, deberíamos mantener un consumo muy bajo de carbohidratos, de alrededor del 5%. Y os hablo en porcentajes porque no es lo mismo un 5%, un 10% de 2.000 calorías que un 5% o un 10% de 1.500 calorías o de 3.000. Es decir, la cantidad neta de carbohidratos que podemos consumir varía relacionada con el total de la energía que necesitamos para mantener nuestro rendimiento deportivo. Por eso se suele hablar más frecuentemente de esos porcentajes de la energía, de dónde los obtenemos. Vale, pues alrededor de un 20, máximo 25%, es decir, una cantidad moderada de energía deberíamos obtenerla de las proteínas. Y aquí podríamos tener ligeras variaciones en función también del tipo de ejercicio físico que se realice. Si realizamos ejercicio físico de fuerza, por ejemplo, o de aumento orientado a buscar el aumento de la masa muscular, no es en este momento en el que estamos haciendo la dieta cetogénica y la pérdida de peso el mejor momento para buscar ese aumento, pero evidentemente tenemos que conseguir mantener la masa muscular y evitar las pérdidas. Por lo tanto, necesitamos ese suficiente aporte de proteínas. Pero, y aquí empezaríamos con uno de los errores, hay veces que nos pasamos en ese consumo de proteínas y nuestro cuerpo, que hasta ese momento está acostumbrado a consumir los carbohidratos como principal fuente de energía, o si ya tenemos flexibilidad metabólica, olvidaros de estos errores porque evidentemente ya habréis realizado anteriormente
alguna estrategia para que vuestro cuerpo recupere esa capacidad de consumir grasa como fuente de energía. Es decir, estamos en recomendaciones o errores frecuentes entre principiantes, personas que se inician en las dietas cetogénicas para conseguir esa pérdida de grasa. Pues ahí es donde vamos con ese aumento de las proteínas. Es más fácil psicológicamente, quiero decir, en ese cambio, ¿no? De tengo que reducir carbohidratos, que aumento pues el consumo de carne, de huevos, de pescado, alimentos proteicos que me sacian muchísimo, sé muy fácil de dónde consumirlos porque son alimentos habituales y por lo tanto me cuesta menos esfuerzo que pasar a consumir grasa, que no sé muy bien de dónde sacar tanta grasa. Por lo tanto, a veces se comete el error de consumir demasiadas proteínas y nuestro cuerpo, que todavía está acostumbrado a consumir carbohidratos, va a utilizar las proteínas para sintetizar carbohidratos y se va a olvidar de consumir esa grasa corporal o esa grasa que estamos obteniendo a través de la dieta. Así que es un error muy frecuente en aquellas personas que todavía no tienen flexibilidad metabólica. Y el segundo error, que podríamos decir que van asociados con ese exceso en el consumo de proteínas, sería no aguantar suficiente tiempo para conseguir esa adaptación, que en algunas personas puede ser más o menos rápido, menos de una semana suele ser raro, pero en algunas personas puede ser francamente lento. Hay que pensar que nuestro cuerpo está acostumbrado a obtener energía rápida a través del consumo de carbohidratos. Es una energía que se obtiene con muchísima facilidad y por lo tanto nuestras células van a tratar de seguir utilizándola. ¿Qué ocurre? Que cuando empezamos a dejar de aportar esos carbohidratos a través de la dieta, es decir, empezamos con esa dieta cetogénica, mi cuerpo va a utilizar todos los recursos que tenga a mano para mantener ese aporte de glucosa, es decir, va a tirar de reservas, el glucógeno, por ejemplo, y del exceso de proteínas, que es lo que os decía antes, que debemos mantener en sus niveles adecuados para mantener pues, la síntesis de sustancias que necesita nuestro cuerpo de origen proteico. Vale. Pero tenemos que aguantar. Y ese aguantar, pues a veces puede ser un poco incómodo porque causa ciertas molestias, como puede ser pues, falta de energía durante un periodo de tiempo, estreñimiento en algunas personas, también podría ser dolores de cabeza, dolores musculares. En algunos casos nos puede llevar incluso a tener que adaptar los entrenamientos, a bajar un poquito la intensidad durante ese periodo de adaptación. Pero el error más frecuente es pensar que esto ocurre de la noche a la mañana y no ser consciente de que ese periodo de adaptación lleva en algunos casos bastante tiempo. Y por otro lado, y esto es a veces un poquito más desconocido, pero puede llevarnos a abandonar directamente en una dieta cetogénica, sería no preocuparnos del aporte de electrolitos, especialmente del sodio, del potasio y del magnesio. El sodio y el potasio lo podemos solucionar fácilmente, pues, incluyendo más grasas, por ejemplo, provenientes del aguacate, que nos proporcionaría suficiente cantidad de potasio, añadiendo un poquito más de sal a la hora de cocinar. ¿Por qué? Pues porque cuando cocinamos alimentos grasos que son muy palatables, a veces necesitamos menos sal o nuestro paladar puede no darse cuenta de que no la estamos añadiendo y necesitaríamos suficiente aporte de sal. Por ejemplo, un recurso bueno sería ese aguacate con sal de acompañamiento, por ejemplo, de algún otro alimento, de unos huevos revueltos, por ejemplo, o de unos huevos cocidos y tendríamos ahí un desayuno perfecto. Bueno, pues ese aporte de electrolitos, además del sodio y el potasio, deberíamos complementarlo con el magnesio. Los deportistas tienen unos requerimientos altos de magnesio porque participan en la contracción muscular, mejor dicho, en la descontracción
muscular junto con el calcio, que es el que participa directamente en la contracción. También tendríamos el sodio y el potasio, que participan también en esa contracción muscular. Si esos electrolitos no se encuentran en suficiente cantidad, la contracción muscular, bueno, no va a funcionar tan bien. De ahí el aumento de fatiga y el aumento de los calambres musculares, que generalmente suelen ser un síntoma de que falta magnesio. Y en estos casos, a través de la dieta no es tan fácil recuperar ese magnesio. Podríamos incluir, por ejemplo, el cacao como un alimento que nos proporciona o nos aumenta el magnesio de la dieta, pero muchas veces podría ser necesario un suplemento de magnesio durante la realización de las dietas cetogénicas. Esto sería algo a valorar también diferentes personas, porque no todas, dependerá también de la intensidad de los entrenamientos, puede ser que no todas necesiten la suplementación, pero sí suele ser recomendable, además de añadir, como os digo, potasio y sodio a través de la dieta, que es muy fácil. Y por último, un error muy frecuente también, que sería pasarse de energía. Y esto es algo relativamente fácil cuando estamos consumiendo la dieta a base de grasas. ¿Por qué? Pues porque las grasas nos proporcionan mayor cantidad de energía por cada gramo que consumimos, y en algunas ocasiones, bueno, pues podemos estar superando excesivamente la cantidad de energía que necesitamos, y por lo tanto eso nos dificultaría, especialmente al inicio, que después el cuerpo se va adaptando y es muy fácil que se consuma esa grasa una vez que conseguimos esa cetosis y conseguimos ese metabolismo a base de la utilización de las grasas. Pero al inicio tenemos que controlar un poquito, porque nuestro cuerpo se está adaptando y ese exceso de energía mi cuerpo lo va a acumular porque no sabe quemarlo, no sabe todavía utilizarlo, y en ese inicio de las dietas cetogénicas, para conseguir alcanzar esa cetosis con mayor facilidad, suele ser de ayuda, por ejemplo, el ayuno intermitente, que nos ayuda en ese caso a controlar ese exceso de energía que podríamos estar obteniendo a través de la dieta. Así que la combinación de ambos, no hace falta en muchos casos realizar ayunos muy largos, sino simplemente ayunos, bueno, pues de 12, 14 o hasta de 16 horas, que nos ayuden a regular con mayor rapidez esa adaptación hacia la utilización de los cuerpos cetónicos, que es en lo que se debe transformar la grasa para que las células lo puedan utilizar. Así que ya habéis visto errores, hay, bueno, unos cuantos que a veces no tenemos en cuenta y decimos, es que yo aquí estoy haciendo una dieta cetogénica, pero no pierdo nada de grasa. Pues habría que repasar todos estos puntos que hemos ido diciendo a lo largo del vídeo. Así que espero que os sean de ayuda si vosotros os encontráis en esta situación. Así que, por supuesto, espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.